¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Estamos en los Tribunales Civiles de Santiago, donde les vamos a contar de algunos beneficios que va a traer la implementación el próximo 18 de junio de la Ley de Tramitación Electrónica. Esta legislación va a bajar los costos de los procesos judiciales, va a contribuir a la preservación del medio ambiente y también va a elevar los estándares de seguridad con que cuenta el Poder Judicial. Así comenzamos esta edición de noticias y los invitamos a revisar titulares. Ambigüedades en la tipificación de la ley que protege el derecho de los niños a ser oídos entorpecen la ejecución de este derecho. Expertos aseguran que la legítima defensa solo puede ser esgrimida cuando el agredido reacciona de manera acorde al ataque. Los jueces de los tribunales de familia deben escuchar a niños, niñas y adolescentes en un proceso judicial. Sin embargo, solo los curadores ad litem son la voz y defensa de los menores porque ni la Convención de los Derechos del Niño y la legislación chilena explican cómo llevar a la práctica este derecho. Que tengan un poco más de tiempo conmigo. Que me den amor, respeto y cariño. Que no me agreguen. Que no me castiguen. Bailar, cantar y jugar. Los niños, niñas y adolescentes tienen muchas formas de expresarse y esto es un derecho. Uno de los más importantes es ser oídos, lo que se conoce como interés manifiesto consagrado en la Convención de Derechos del Niño ratificada por Chile. Nuestra legislación lo recoge en la Ley 19.968, cuando señala que el derecho a ser oído de los niños de acuerdo con la edad y madurez. No hay una edad, antiguamente se hablaba de los 12, 14 años, depende de la edad y madurez. Los niños lo que quieren es amor, es tranquilidad, es estar con su familia, es estar y sentirse protegidos. La opinión de los niños es escuchada según el conflicto que enfrenten y las circunstancias del caso. Sin embargo, actualmente, nuestra legislación no cuenta con un protocolo para que se respete este derecho. Con este obstáculo son los curadores ad litem, designados por los jueces de familia que representan a los niños, niñas y adolescentes. Una solución parche, donde actúan como abogados de los niños en un proceso judicial y velan por la protección de sus derechos. ¿Cuál es la mejor instancia y cuál es la mejor resolución y decisión que se pudiese tomar para efectos de que este niño sea protegido, no sea vulnerado y se respeten sus derechos? Sin embargo, en la práctica no hay herramientas claras para que los niños ejerzan su derecho de ser oídos. Pamela Ponce, curadora ad litem, ha debido enfrentar casos sobre cuidado personal de niños en los que ha llegado a la Corte Suprema con tal que se respete esta garantía. Fueron pasando cosas durante este transcurso entre la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, etc. Y efectivamente se tomó en consideración por parte de nuestra judicatura que no se había escuchado a nuestro niño y en ese sentido se estableció que se tenía que retrotraer, en el fondo, la causa a la primera instancia, a audiencia preparatoria, con el fin de que efectivamente se escuchara al niño. La idea es justamente eso, de que el niño pueda manifestar su opinión, pero también que resguardar los derechos de las partes, por ejemplo, de saber qué es lo que está pasando y poder mirarlos desde afuera. Pero no solo ser oídos, sino que también su opinión sea debidamente tomada en cuenta en las decisiones que atañen su vida futura, es lo que se conoce como interés superior del niño. Y es ese el enfoque. Dice mucho más, obviamente, esta observación, pero es ese más o menos el enfoque. Y desde esa perspectiva, si bien es cierto existe este interés también manifiesto, que es lo que el niño verbaliza, dice, pero esta verbalización a veces, no necesariamente siempre, pero a veces puede estar interferida. Actualmente el Poder Judicial busca la manera de que los niños sean oídos, aunque en Chile aún no existe una legislación que determine los mecanismos para cumplir este derecho. Para enfrentar un asalto, robo o ataque, las personas pueden actuar en legítima defensa. Esto significa que en ciertas circunstancias se justifica el uso de la fuerza si esto evita un delito, pero este derecho tiene límites. Frenar un asalto, proteger a un pariente, detener una pelea o contener un ataque de celos. Son múltiples las situaciones que pueden provocar una reacción necesaria con resultados a veces graves. Que una víctima mate o hiera a su agresor mientras se defiende está justificado en los procedimientos judiciales con ciertos requisitos. La ley
no exige a la ciudadanía que tengan que soportar una agresión injusta. Nadie está llamado a ser un héroe, un superhéroe, un superhombre, porque más allá de los mandatos morales, la ley entiende que toda persona naturalmente está justificada para defenderse. De esta forma, el Código Penal reconoce un listado de situaciones en que una persona puede quedar libre de responsabilidad si comete un delito. Estas son las denominadas eximentes de responsabilidad criminal. Una de ellas es la legítima defensa. La legítima defensa es una circunstancia que sirve para no sancionar, que libera de sanción o de castigo a quien ha cometido un delito. Eso es la legítima defensa. Según la ley, los alcances de la legítima defensa abarcan la protección propia, a parientes, a terceros o cuando sucede lo conocido como protección privilegiada. La privilegiada cumple con los mismos requisitos. Lo que pasa es que se vincula directamente a tipos penales específicos y en circunstancias específicas, cuando ocurre, por ejemplo, al interior de una casa, de una habitación, de un departamento, de un local comercial o industrial. Y dice relación con el delito de violación, con el delito de robo particularmente, el robo calificado, entre otros. En la práctica, para llegar a acreditar la legítima defensa es necesario que el imputado y su representante prueben durante el proceso judicial al menos 3 circunstancias. La acción enfrentada debe corresponder a un delito, el ataque debe ser proporcional y quien invoca la legítima defensa no debe haber provocado previamente a su agresor. Pero a pesar de estos requisitos, los expertos advierten que la proporcionalidad de la respuesta no debiera ser interpretada matemáticamente, es decir, no debería ser negada si, por ejemplo, una mujer se defiende con una pistola cuando su agresor de mayor tamaño la ataca con un arma blanca. Hoy día la legítima defensa no pasa por una cuestión de prueba en relación a la proporción, más bien creo yo que se debe vincular directamente con la necesidad de defensa real que exista por parte del sujeto agredido. En la actualidad, el Código Procesal Penal plantea el principio de libertad probatoria para todos los casos. Esto quiere decir que el inculpado puede presentar todas las pruebas que estime conveniente para demostrar su legítima defensa. Libros, investigaciones, adaptaciones de producciones literarias, periódicos y fotografías son algunas de las obras que protege la Ley de Propiedad Intelectual, una legislación que nació por la necesidad de proteger los derechos de autor y que fue publicada en el año 1970. Sin embargo, con el paso del tiempo y también con la aparición de las nuevas tecnologías han existido diversas modificaciones. El primer registro de propiedad intelectual que existe en Chile data del año 1886. Más de 260.000 inscripciones se han realizado desde entonces en el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Históricos ligados al área de la música, poesía y política han eternizado su huella protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Víctor Jara, Nicanor Parra y Violeta Parra, incluso la conocida foto de Salvador Allende, son parte de este gran registro. Fundamentalmente el desarrollo de protección normativa de lo que han hecho los creadores en Chile viene desde la Constitución de 1833, o sea, desde nuestra vida republicana, la primera norma que consagra que es importante garantizarle a los creadores un tipo de protección es esa Constitución. La Ley de Propiedad Intelectual regula precisamente aquello que se denomina como los derechos de autor, o sea, regula todos los derechos que tienen aquellas personas que crean, según la ley, obras de la inteligencia humana, que se refieren particularmente a creaciones literarias, científicas y artísticas, ¿no es cierto? La Constitución de 1833 estableció que todo autor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que concediere la ley. En 1834 se dictó la Ley de Propiedad Literaria y Artística, que reconocía a dichos autores un derecho de propiedad de por vida. 136 años después, en 1970, se promulgó la ley que hasta el día de hoy conocemos como Ley de Propiedad Intelectual, que aunó todas las publicaciones en un solo registro. Inicialmente, por ejemplo, en el año 25, la ley establecía que si uno no registraba, la obra quedaba en el dominio público, ¿ya? Eso ha cambiado. Desde el año 70 se establece por la legislación que está vigente hasta el día de hoy
que no es necesario ni obligatorio registrar. Registrar las obras tiene como objetivo protegerlas de la falsificación y la piratería. Una indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados hasta privación de libertad son las sanciones que aplica la Ley de Propiedad Intelectual. Los tribunales de garantía del país son los encargados de dar cumplimiento. Y estas personas, según la ley, arriesgan penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa, ¿no es cierto? O sea, penas que van de 61 a 540 días de cárcel y multas que van de 50 a 800 unidades tutelarias mensuales. Además, se establecen penas para las personas que producen, ¿no es cierto?, estas copias ilegales. Y en ese caso, la pena es mayor. La pena que tiene es reclusión menor en su grado medio, que implica un rango de sanción de 541 días, 3 años de cárcel, y la multa va de 100 a 1000 unidades tutelarias mensuales. Bueno, en el caso que no tenga autorización la persona que hace la copia, ya sea porque no tiene la licencia o autorización respectiva otorgada por el titular de los derechos, se estaría ante una infracción de los derechos del autor y por lo tanto se puede hacer la denuncia por esa infracción ante las policías, ya sea Carabineros o Investigaciones, los tribunales de justicia o el Ministerio Público. Desde 1970, la Ley de Propiedad Intelectual ha tenido 9 modificaciones. La última en 2010, que tuvo por objetivo entregar una protección más eficiente de los derechos de autor, ya que se aumentaron significativamente las sanciones en casos de infracción. Con la aplicación de la Ley de Tramitación Electrónica, el trabajo de los usuarios internos y también externos va a tener un cambio en su forma de relacionarse con los tribunales. En la siguiente cápsula les queremos orientar sobre cuáles van a ser las principales diferencias que va a implementar esta nueva legislación. Bienvenido al 6º capítulo de la Ley de Tramitación Electrónica. Hoy te invitamos a conocer cómo cambiará el trabajo de los usuarios y su forma de relacionarse con los tribunales. Los expedientes materiales desaparecerán y la carpeta digital estará disponible en la oficina judicial virtual, que se encontrará en el portal de Internet del Poder Judicial, lo que permitirá acceder a ella en cualquier momento y lugar. Todas las presentaciones de las partes deberán ser realizadas en la oficina judicial virtual, a la que se podrá acceder utilizando la clave única del Estado, que es entregada por el Registro Civil y que además permitirá acceder a otros servicios que se brindan, como la consulta de audiencias programadas y los movimientos de tus causas, entre otros. Infórmate más en www.tramitacionelectronica.cl. Además, síguenos e infórmate de todo el acontecer judicial en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Durante esta semana se han desarrollado diferentes actividades en el Poder Judicial y los invitamos a que ustedes las conozcan en nuestro bloque de contingencia. Hasta el máximo tribunal llegó la secretaria adjunta de Asuntos Consulares de Estados Unidos, Michelle Bond, acompañada del cónsul general de Estados Unidos, Luis Walpa, para saludar al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch. Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre los derechos de familia en general y a la vez destacaron el auto acordado emitido por la Corte Suprema en 2015 que reguló los procedimientos de sustracción de menores. El Poder Judicial y el Servicio Nacional de Discapacidad realizaron una charla de capacitación a magistrados y funcionarios de la jurisdicción de Coyhaique, con el objetivo de conocer la realidad que enfrentan quienes tienen algún tipo de discapacidad y deben recurrir a los tribunales de justicia. Esto para SENAI se ha transformado en una bandera de lucha, sobre todo porque tiene que ver con el acceso a la justicia, y sobre todo en temas de igualdad de oportunidades. También tenemos el tema que tiene que ver con que haya gente que puedan ser intérpretes en lengua de señas, por ejemplo, para que haya un traspaso de información real entre el juez y la persona que está implicada en un tema de justicia. La jornada será replicada en todas las jurisdicciones del país entre junio y agosto del presente año. La Ley de Tramitación Electrónica de Procedimientos Judiciales comenzará a funcionar en pocos días, razón por la que la Corte de Apelaciones de Valdivia, junto a la Seremi de Justicia y el Registro Civil e Identificación, inició una campaña para promover la obtención de la clave única entre abogados, un requisito indispensable para presentar escritos y consultar estado de causas.
Además, con el objetivo de difundir esta ley, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, visitó el primer juzgado de letras de Osorno. Durante la actividad, a la que asistieron abogados y público en general, el ministro explicó los beneficios de la tramitación electrónica, entre ellos disminuir los tiempos y costos del proceso de tramitación de causas, facilitar el acceso a la justicia por parte de los usuarios, disminuir los tiempos de desplazamiento y terminar con el uso de papel. Con la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica, cada causa tendrá una carpeta digital donde va a existir un registro electrónico de los escritos, de los documentos, las resoluciones, las actas de audiencia y las actuaciones de toda especie que se presente o verifique en un juicio. Desde los Tribunales Civiles de Santiago nos despedimos, como siempre dándoles las gracias por informarse con nosotros y seguir todos los contenidos que les entregamos en las plataformas del Poder Judicial. Que estén muy bien.